Ya empiezo. Ok, muy buena, nosotros somos el equipo 2, a nosotros nos tocó el tema Facility Location Problem, que ya investigando encontramos este problema conocido como el Weber Problem, que es uno de los problemas más populares de optimización sobre localización. Los antecedentes de este problema es que se requiere encontrar un punto en un plano que minimice la suma de los costos por transporte, desde un punto que sería el punto de origen hasta varios puntos de destino. El Weber Problem generaliza la mediana geométrica. Esto asume que los costos de transporte por unidad de distancia deben ser la misma para cada punto de destino. Aquí les pusimos una imagen para entender mejor este problema, que vemos que el punto amarillo es como el punto de origen y cada punto celeste es el punto de destino. Entonces el problema o lo que se busca encontrar es que la sumatoria de todos estos destinos, el costo sea mínimo. Como le mencionaba, el Weber Problem consiste en localizar un punto con respecto a, en este caso, 3 puntos o pueden ser mucho más puntos, que de tal forma que la suma de estos costos de transporte desde el punto D a cada punto sea mínimo. La descripción del problema consta de que tenemos unos clientes, un conjunto de instalaciones, un costo fijo para abrir cada instalación y un costo variable para cada instalación. Lo que se busca es hacer un subconjunto de instalaciones que deben de abrir de tal forma que los clientes sean atendidos por una instalación, tal que la suma de los costos fijos y los costos variables y los costos de transporte sean mínimos. Aquí, para entender mejor el problema, agregamos una imagen que nos explica que la parte del medio, que es, digamos, como una fábrica, es el punto de origen. Y ya las 4 partes que vemos, que puede ser una ciudad, otra ciudad, un pueblo, etcétera, son los diferentes puntos de destino y vemos que hay transporte. Entonces lo que se busca es encontrar lo mínimo. Más adelante les agregamos unas imágenes ya entrando un poco más a lo técnico, ya utilizando formulaciones matemáticas. Y la formulación, ¿qué pasó? Habla. Bueno. Ahora, hablando de la formulación matemática del problema, vemos que tenemos unos nodos y unas variables. La variable f la llevamos como el conjunto de instalaciones con un costo de apertura por cada instalación. La variable d es el conjunto de clientes y tenemos una métrica que f por d debe ser menor o igual a r más el costo del cliente j para llegar a la instalación i. Debemos encontrar el conjunto de que s debe ser menor que f y minimizar la sumatoria de f de i, que es el costo de apertura, más la sumatoria del costo de cliente j para llegar a la instalación i. Aquí igual les agregamos el nombre de cada variable. Costo de apertura. Ok, bueno, ahora tocando lo que son las aplicaciones de este problema en casos reales, tenemos como ejemplo el primero, que es la localización de servicios de emergencia para los paramédicos, por así decirlo, que es primordial reaccionar de manera inmediata para minimizar las pérdidas de vida por tardar demasiado, pues por así decirlo, tiempo en dar los primeros auxilios, ¿verdad? Es necesario mejorar los tiempos de respuesta, que sean los más rápidos y los más eficientes posibles, ¿verdad? La descripción del caso es, pues es simple, no llegar a dar ayuda al paciente en más de 5 minutos. Este objetivo puede variar dependiendo de la organización, obviamente, incluyendo algún otro tipo de factor, ¿verdad? Las complicaciones que implican en este problema son que se realizan múltiples llamados de emergencia en definitiva y pues obviamente sabemos que existen un número limitado de flotillas o ambulancias disponibles para atender pues estos llamados, ¿verdad? Otro claro ejemplo de un caso real aplicado de este problema, pues es el más popular, por así decirlo, Amazon. Que es Amazon, pues es una tienda en línea, ¿verdad?
donde tú puedes acceder y comprar productos y ellos mismos te lo envían a tu domicilio o una dirección en específico, ¿verdad? Sea el país que sea, y lugar posible, ¿verdad? O por así decirlo. Y la idea es que el trayecto tarde lo menos posible, que la entrega sea lo más rápido posible y sea lo más eficiente, ¿verdad? Minimizar el tiempo, por así decirlo. Ahora tocando ahora sí, vamos a hablar de los diferentes métodos para solucionar este problema, porque hay diferentes y a lo largo de los años muchos matemáticos han tratado de resolver este problema de diferentes formas, ¿verdad? Buscando la solución más óptima posible, por así decirlo, y minimizar pues los tiempos, las distancias, los pesos y poder cubrir todas las variables y restricciones que puedan llegar a suceder. El primero del que hablamos es el método constructivo de Torricelli. El método constructivo de Torricelli fue propuesto para el caso en el cual el triángulo formado por los puntos dados tengan todos sus ángulos menores a 120 grados pues es el siguiente. A partir de cada lado del triángulo inicial se construyen tres triángulos equiláteros hacia afuera. eh, y se los circunscribe en tres circunferencias. El punto donde las tres circunferencias se intersectan es llamado el punto de Torricelli y es la solución del problema de Fermat. Ok, aquí podemos ver la imagen de cómo se haría o sea, por así decirlo, el procedimiento del método, ¿verdad? Tenemos los tres puntos, se le hacen los tres triángulos y al centro pues se quedan las líneas que serían, por así decirlo, pues la solución al problema, ¿verdad? Y se encuentra el punto medio. El siguiente es el método de Simpson. El método de Simpson pues prácticamente igual al de Torricelli. Este se comienza construyendo los tres triángulos equiláteros al igual que en el método de Torricelli. Traza las tres rectas y cada una conecta en un vértice del triángulo pues, inicial con un vértice del exterior del triángulo opuesto. A estas rectas ya se les conoce como rectas de Simpson y el punto donde se intersectan es el punto de Torricelli. Todos estos desarrollos fueron pensados para el problema de sumar las distancias en el plano a tres puntos dados, por lo que no se dieron grandes avances teóricos en su momento cuando se estaban haciendo estas propuestas, estos métodos. Aquí podemos ver una imagen de cómo sería utilizando el método de Simpson, ¿verdad? El triángulo y los triángulos que van hacia afuera y cómo se toman las rectas. También en 1909, Alfred Weber tomó el problema desde un punto de vista económico, considerando cada uno de los tres puntos dados como fuentes de materia prima o puntos de vista, al punto de buscar como una fábrica que se desea ubicar, ¿verdad? El problema consistía en instalar una nueva fábrica de manera de minimizar los costos de transporte de la materia prima hacia la fábrica y del producto terminado hacia un punto de venta. Al incorporar la noción de costos, se incorporan pesos considerando el costo que no depende solo de la distancia entre las instalaciones, sino también de la dificultad de transportar cada producto, pues la cual puede depender de la cantidad, la forma, la fragilidad, entre otros factores, ¿verdad? Que pueden llegar a suceder. La formulación de este problema entonces era hallar un punto que minimice la suma de distancias ponderadas a tres puntos dados. Luego, otro matemático, un tiempo después, en base al problema de Albert Weber, realizó un algoritmo que se le conoce como el algoritmo de Weisfeld. Este problema fue estudiado en 1937 por este matemático, dando origen a un método iterativo para hallar la solución. En su trabajo demostró la existencia y unicidad de la solución utilizando el gradiente de la función objetivo para generar un algoritmo de punto fijo. Escribió un artículo dando tres demostraciones distintas al teorema
Para el caso sin pesos, es decir, W1 es igual a W2, W3 o WN cantidad de cosas que es igual a 1, las cuales pueden extenderse fácilmente al caso generalizado. La primera de ellas consiste en construir una asociación de puntos que convergen a la solución, la cual definió del siguiente modo. Afirmación. Sean puntos distintos en el espacio, sería A1, A2, A3, hasta M cantidad, no colineales. Y sea X igual a 0, un punto arbitrario, por así decirlo, fuera de A. Para cada K, que es, si, por así decirlo, igual a N sobre U, asignemos a los puntos A1, A2, hasta N, a infinito, por así decirlo, las respectivas masas y definamos que X es igual a K más 1 como el centro de gravedad de estas masas. La asociación obtenida de X, que es igual a 0, X igual a 1, X igual a 2, converge al punto de minimizar la suma de las distancias al punto A1, A2, hasta el infinito, ¿verdad? Independientemente del punto de X, esta asociación es algo que dio origen al algoritmo de Weisfield. Un resultado importante probado en este artículo fue la monotonicidad de la asociación de valores funcionales, es decir, que f es igual a x por x, k más 1, ¿verdad? Tiene que ser menor o igual a f de la función de f x por k para todo k, n. El inconveniente con su demostración es que la asociación no estaba bien definida, ¿verdad? Pues el matemático seguro que converge independientemente del punto inicial, asumiendo que x, que viene siendo k, es a para todo que k es a n. Sin embargo, podría ocurrir que x, que es k, sí, es igual a n, llevando a la necesidad de dividir por 0 para calcular que x entre paréntesis k más 1. Este algoritmo, sin embargo, no se hizo conocido en el momento y fue redescubierto décadas más tarde por distintos investigadores. El trabajo más conocido es el de Harlow Kung y Robert Quine, quienes presentaron su algoritmo en 1962. Tanto las demostraciones de Weisfield como las de Kung y Quine presentaban errores al no considerar los problemas causados por la no diferenciabilidad de las funciones objetivas en cada uno de los nodos. Estos problemas fueron tratados extensivamente a lo largo del siglo pasado en trabajos de Kuhn, Chandres, etcétera, etcétera, y otros autores, los cuales llevaron a modificaciones de ese algoritmo para pues, tratar de salvar el problema, ¿verdad? Nos topamos otro método, que es el método de interpolación Phrygian. La idea básica detrás de Phrygian es predecir el valor de una función en un punto, dado por medio de la estimación de un promedio con pesos de los valores conocidos de dicha función en el vecindario del punto dado. El método de esta relación matemática, al analizar de regresión, ambas teorías derivan de un mejor estimador lineal sesgado, basado sus suposiciones en covarianzas, haciendo uso del teorema Gauss-Markov para probar independencias del estimador y del error. Con el método de interpolación, se buscaba reconstruir una función de de TR, donde T es un dominio perteneciente a R, basándose en los valores de F en un conjunto finito de puntos dados. X vendría siendo X1, X2, un número finito de puntos, por así decirlo, que vendrían siendo T, el dominio. Frege se basa en la hipótesis de modelamiento de que f es una relación de una variable aleatoria de z, que es un conjunto de z que es igual a x, que x es toda, vendría siendo t, de la variable aleatoria sobre el mismo espacio probabilístico.
indexado por T. Las observaciones de F, que vendrían siendo todos los puntos de destino, X1, X2, etcétera, son entonces realizaciones de las variables aleatorias, que vienen siendo pues todas las que conforman Z. Para predecir Z en algún punto de X, se consideran todos los predictorios lineales de la forma. Esta vendría siendo como quien dice la forma en la que la fórmula utilizada para poder desglosar poder predecir esa línea, los cuales son a su vez variables aleatorias, ¿verdad? El predictorio de F, dados de fx1 hasta la cantidad de x que haya. Es entonces que pasa, se desglosa a esta fórmula. Luego ya pasamos con el otro método que sería la triangulación de Laino en matemática, perdón por no explicarlo bien. En matemática y en geometría computacional, una triangulación de Laine y para un conjunto de puntos en un plano es una triangulación tal que no hay un punto del conjunto en el interior de la circunferencia de un triángulo. La triangulación maximiza el mínimo ángulo de todos los ángulos de los triángulos dentro de la triangulación. La triangulación obtiene su nombre por Boris Delaunay y su trabajo en este tema desde 1934. Para un conjunto de puntos en la misma línea, no existe una triangulación de Delaunay, dado que la noción de la triangulación está degenerada en ese caso. Para 4 o más puntos en el mismo círculo, la triangulación no es única. Cada una de las dos posibilidades de dividir el cuadrilátero satisface la condición de Delaunay. El requerimiento de los círculos circunscritos de todos los triángulos debe tener un interior vacío. Si se consideran esferas circunscritas, la noción de la triangulación puede extenderse a 3 o más dimensiones. Generalizaciones son posibles paramétricas diferentes a la de euclidiana. Sin embargo, en estos casos, la triangulación de Delaunay no puede garantizarse ser única o que exista. La triangulación de Delaunay es un conjunto discreto de puntos en una posición general que corresponde al grafo dual del diagrama de Voronoi para el mismo conjunto de puntos. Casos especiales que incluyen la existencia de 3 puntos en una línea y de 4 puntos dentro de un círculo. Hablando de los parámetros, sea en el número de puntos y del número de dimensiones, existen en total 8. El primer parámetro es la unión de todos los simplex de la triangulación es una envoltura convexa de los puntos. Número 2, la triangulación de Delaunay contiene ON de entre 2 de simplex. Punto número 3, en el plano D es igual a 2 y hay vértices en la envoltura convexa, entonces cualquier triángulo de los puntos tiene a lo más 2n menos 2 menos b, triángulo, más una cara exterior. Cuarto punto, en el plano cada vértice tiene un promedio de 6 triángulos a su alrededor. Quinto punto, en el plano, la triangulación de Delaunay maximiza el ángulo mínimo comparado con cualquier otro triángulo de los puntos. El menor ángulo de triangulación de Delaunay es al menos tan grande como el menor ángulo de cualquier otro. Sin embargo, pues las triangulaciones de Delaunay no minimizan necesariamente el máximo ángulo. Además, la triangulación de Delaunay no necesariamente minimiza el largo de las aristas. Sexto punto. Un círculo circunscribiendo cualquier triángulo de Delaunay no contiene ningún otro punto en su interior. Séptimo, si un círculo que atraviesa dos puntos no contiene ningún otro punto en su interior, entonces el segmento que contenga estos dos puntos en una arista de la triangulación para los puntos dados. Y octavo y último, cada triángulo de la triangulación de Delaunay para un conjunto de puntos en un espacio dimensional corresponde a la faceta de la envoltura convexa de la
proyección de los puntos en un paraboide de D más 1 dimensional y viceversa. Y esto sería todo en base al tema relacionado. ¿Algo más que quieras decir, José? José. Pues esto, ese sería el tema que nos tocó del equipo 2. Muchas gracias. Muchas gracias.